Bienvenidos a su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. En nombre de nuestra Junta Directiva Nacional, queremos agradecerles el privilegio de poder compartir con ustedes este programa, un testimonio, enviarles un cordial saludo a las Fuerzas Armadas, especialmente al director de comunicaciones que nos permite estar aquí con ustedes, al jefe del Estado Mayor y a las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire. Gracias por permitirnos estar con ustedes, por compartir con ustedes un testimonio. Si ustedes se están preguntando quiénes somos, qué es lo que hacemos, a continuación vamos a compartirles la visión de la fraternidad. Hace más de 60 años, el hijo de un inmigrante armenio llamado Demos Shakarian se dio cuenta que a las iglesias solo asistían mujeres, niños y ancianos, y no los hombres productivos. Preocupado por esa situación, decidió formar una organización en la que laicos contaran sus experiencias espirituales a otros laicos, y la llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche tuvo una visión, en la que contempló multitudes de todo el mundo con rostros apagados, como si estuvieran muertos, y que luego eran transformados. Esta vez sus cabezas estaban levantadas, sus ojos miraban con alegría, sus manos alzadas al cielo. Estos hombres que antes se hallaban tan aislados, cada cual en su propia prisión, ahora estaban unidos en una comunidad de amor y adoración. A partir de ese momento, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose hasta ser lo que ahora somos. Se acaban de dar cuenta quiénes somos. Y el propósito nuestro es, a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo, convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos, en mejores profesionales, en mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, ser nuestra mejor versión de la mano de nuestro Señor Jesucristo, salir de esa prisión en que nos encontramos cada uno de nosotros, de la prisión de los pensamientos negativos, y ponernos de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo en la visión que Él tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos el placer, el gusto de contar con nosotros como testimonio con el señor Darío Pinus. Darío, bienvenido, Francisco, a este programa. Gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, aquí en el canal de las Fuerzas Armadas. Es un verdadero placer tenerte aquí. Vamos a pasar sin más preámbulo a lo que nosotros consideramos y llamamos el plato principal en cada uno de nuestros capítulos, que es el testimonio. Y en este caso es el señor Darío Pinus, de origen argentino. Darío, bienvenido. Muchas gracias. Aprovecho de acomodarme ya que me estoy viendo. Sí, te puedes acomodar, sí, claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Es un honor realmente poder estar aquí en tu programa y bueno, y poder compartir con la teleaudiencia mi testimonio de vida. Así es, así es. Mira, te podría empezar a contar un poquito, porque una vez alguien me preguntó, ¿cuándo conoció usted al Señor Jesucristo? Ajá, una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí. Y yo le dije, bueno, yo que me acuerde, la primera vez que me hablaron del Señor Jesucristo fue a los 5 años. A los 5 años. ¿Y te acordás? Y me acuerdo perfectamente, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Sabes qué? Esa fue mi mamá. Mi madre estaba en los primeros pasos de haber conocido al Señor, estaba aprendiendo, y una vez a ella le regalaron un Nuevo Testamento, ajá, un azul chiquito así. Sí, sí. Y se sentaba conmigo y me dice, mira, te voy a leer acá la vida de Jesús. Y me acuerdo muy bien que ella empezó a leerme, por ejemplo, el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, el primer versículo, que dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y ella me dijo, aquí está hablando de Cristo. Yo en mi mente de niño, o sea, ¿qué podría entender? Alguien dirá, bueno, ¿quién puede entender un niño acerca de lo que está hablando ahí? Que en el principio existía la palabra. Y obviamente en mi mente de niño no captaba mucho, pero cuando ella me dijo, aquí está hablando de Cristo,
Entendí. No como lo entendemos ahora, pero yo entendí. Claro. Y me quedó grabado, ¿sabes? Y ella me siguió leyendo, y me quedó grabado eso. Después, 5 años después, a los 10 años tuve mi primer Nuevo Testamento, uno que se llama Dios llega al hombre, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Sí, y cuando leí ahí, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y era Dios. Yo dije, aquí está hablando de Cristo, ahora entiendo, la palabra de Jesucristo. Me acordé de la enseñanza de mi mamá. Algo muy importante, ella siempre me guió y me instruyó con lecturas espirituales, lecturas para niños, historias, historietas que yo leía mucho. Y eso es tan importante, Francisco, y tan importante, les digo a todos los que nos están viendo, qué importante es instruir al niño en su camino desde pequeño, porque dice un versículo bíblico, dice que instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, cuando fuere adulto, no se apartará de él. Así es. Y eso es importantísimo, porque alguien dirá, ¿qué puede un niño recordar si yo le hablo ahora a los 3, a los 5 años, le comienza a leer las escrituras? ¿Qué puede entender? Mejor le ponemos, como dicen acá en Honduras, pichingos. Los pichinguitos. Pues yo soy originario de Argentina, por eso hago. Sí. Entonces... Bueno, pero ahorita que lo decís, los niños, si bien es cierto, uno puede decir, ¿qué van a entender? Pero si vos lo ves hoy en día, un niño te maneja un celular, claro, mejor de un niño de 3, 4 años, maneja un celular, una tablet, mejor de lo que nosotros no podemos hacer. Yo te digo siempre, o cuando hablo a veces con mis amigos, no, mi mamá me leía a los 5 años, porque yo no sabía leer, qué vergüenza, porque hoy en día los niños a los 4 años saben leer, ya saben manejar la tecnología, entonces lo que vos decís tiene sentido. Claro. Bien pueden entender la palabra, ¿no? Pueden entender la palabra, y hay niños que hasta aprenden idiomas rápidamente a esa edad, entonces hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ese minuto. Pero contame, cuando un padre o una madre no se toma el tiempo porque no lo conoce, sí lo que acabas de decir vos tiene mucha lógica en cuanto a instruirse uno para poder instruir a sus hijos, ¿no? Porque en este caso tu madre sí conocía de Jesús, ella y por eso sí. Entonces es un bonito mensaje para los padres que en vez de darle el celular a sus hijos y que jueguen, que no está mal, pero también podrían hablarle de nuestro Señor Jesús, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo hizo tu madre con vos? Hoy en día con toda la tecnología de decir, bueno, para que no moleste ahora, para que esté tranquilo, le doy el celular y vea qué hace. Ahí. Y no se dan cuenta que lo van transformando, ¿sabes qué? En un autista digital. Exacto. El niño está ahí hora y hora, y le quita el celular y se le creó hasta una dependencia. ¿No? Hay niños que lloran cuando le quitan eso. Entonces, es muy importante sentarse con el niño y leerle una historia bíblica. Y claro, que hay además, inclusive versiones de Biblias para niños, hay versiones de Biblia para niños, y si les gustan tanto el celular, busquen ahí aplicaciones que hay Biblia para niños, hay cuentitos, hay historias muy interesantes, contarles a ellos para instruirlos, para que después, poco a poco, vayan a ser hombres de bien. Entonces, esa fue una manera, y a mí me traía muchas revistas, había unas historietas, me acuerdo que leía de historias de hombres de fe, y eso me impactaba. Pero hay algo que me marcó. Una vez me regalaron una colección de libros que se llama Vida Espiritual para niños. Yo ya tenía unos 10 años y eran 6 tomos en la que uno leía una página por día y había consejos acerca de cómo ser buen amigo, cómo ser un buen estudiante en la escuela, cómo ser un buen hijo, así había. Y en el último tomo había unas enseñanzas para prepararse para la vida, ya cuando uno quiera ya casarse. Decía algún día, ahí me acuerdo, un recuadrito con un dibujito, que decía, llegará el tiempo que te vas a casar, vas a formar una familia, y conocerás a quién va a ser tu esposa, decía el texto, más o menos, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo que decía, desde ya, aprende a orar por aquella mujer que va a ser tu esposa y que aún no conoces. Y cuando la conozcas, podrás decir, yo oré por ti. Qué bonito, ¿no? Mi mamá también se sentó, mirá, me decía, mira, tienes que orar por tu esposa. Entonces, y ella me acompañaba. Desde que estabas tan chiquito, te decía. Te imaginas, 10 años llorando por mi esposa, que no conocía. Entonces,
Y es lindo, ¿no? Entonces eso me impactó y me quedó grabado. Pero mira qué interesante, porque a nosotros la vida es la que nos enseña, hay veces a palos, Sí. el escoger una buena amistad, el escoger una pareja de vida, que al final eso es tu esposa, es una pareja de vida, alguien con quien vas a compartir todo. Sí, exactamente. Con quien, Sí. idealmente, ¿no? Pero ¿qué pasa luego si no escoges bien? Hay un tema, y yo lo platico con los invitados que tenemos acá, que nosotros tendemos a decir, estamos en periodo de prueba, ¿no? Estamos en periodo de prueba. Sí. Dios me está probando. Y el tema aquí es que lo que te están probando son tus malas decisiones, que las tomaste sin Dios. Así es. Sin consultarle a Dios qué hacer. Por malos consejos a veces. Por también, malos consejos, porque has escogido una mala amistad, claro. Sí. O malos consejos, o no le preguntas a Dios, o no seguís lo que he aprendido a conocer como el Espíritu Santo, que habita en nosotros, que te habla a la hora de tomar una decisión. Así es. Tenés eso que te dice, no lo hagas. Sí. Pero no le haces caso y lo haces. Y de ahí decís que es Dios el que te tiene en prueba cuando es el resultado de tus decisiones. Sí, ¿no? y es muy importante cuando uno ya está en el camino del Señor, va estudiando, va aprendiendo en la vida espiritual, y luego va a la escuela y te encuentras con tus compañeros que te dicen, bueno, mira, y algunos que llegan y dicen, yo ya estuve con una chica, y se hacen bien. O sea, Y claro, entonces uno ya comienza a discernir, dice, no, esto no está bien, pero esto sí, lo que yo aprendí está bien, lo que es guiado por Dios, lo que es de Dios está bien. Entonces, yo a veces me iba llorando a mi casa cuando tenía 11 años porque venía esos compañeros me decían, yo no creo en Jesús, no quiero nada de eso, pero yo, mira, tengo mujer. 12, 13 años, unos chicos que ya... 12, 13 años y ya Sí. con mujer, ¿no? Y fumando y bebiendo en algunos casos. En algunos casos sí. ¿Y a vos claro. cuando estabas en el colegio te invitaron a fumar, a beber algo? A beber alcohol? Mira, yo tuve un grupo muy lindo de compañeros y que nos cuidábamos bastante en eso. Éramos un grupo de gente sana. Siempre están esos grupos, bueno, vamos a probar a ver qué se siente. Y siempre tuve la oportunidad, mira acá hay cigarrillos, probá. Y yo el día que lo probé, Francisco, mira, dije, ¿cómo puede ser que esto le guste? que esté gustando esta cosa? Y no quise saber nada. Sí, y lo mismo que algunos decían, bueno, vamos, algunos me hacían la trampa y me daban una copa de cola con... Exactamente. Mira, toma esto, y como es dulce, no te das cuenta. Y yo una vez entonces tomé eso y, ¿qué es esto? Y me cayó tan mal que dije, no, esto no, porque me destrozó. Y estos pícaros me dieron eso con esa trampa. Pero siempre he tratado de, en todo lo posible, de cuidarme cuando termino la época de secundaria. ¿Qué tan importante? Sí. Porque puede ser que televidentes nuestros estén en esa edad de la adolescencia. ¿Qué tan importante es saber escoger las amistades ahí? Sí, eso es muy importante, sí. Y gracias a ese conocimiento que yo tenía, que impartido por mi madre, que ella también siempre me recomendó, y de las lecturas que también yo hacía, ¿no? De escoger bien las amistades, con quién. Y entonces yo siempre estaba con mi grupo selecto de amigos, ¿no? Que teníamos los mismos intereses, los mismos gustos. A mí siempre me gustó, por ejemplo, jugar al ajedrez. Entonces me juntaba con aquellos amigos que también les gustaban y nos poníamos a jugar al ajedrez y siempre. Entonces ese fue un grupo de amistad sana que pude cultivar, que tuve durante la época de secundaria, un grupo muy sano. Te quería decir esto. Es muy importante siempre no dejarse llevar por aquellas amistades que ya te invitan para que probes alguna cosa. Eso siempre aparece. Vamos a probar esto, vamos a probar aquello. Y acá no es probar nada, sino mantenerse en la rectitud de que cuando uno sabe y tiene conciencia de que uno es hijo de Dios, porque eso fue algo que siempre he tratado de tener la conciencia, soy hijo de Dios y como hijo de Dios mantenerme en esa rectitud sabiendo que mi Padre es Dios. Y tengo que tratar de ser igual a mi Padre. Eso es algo que siempre tuve en conciencia.
¿Qué te lo inculcó tu madre? Mi madre, claro, sí. Ahora Entonces, te quiero hacer una pregunta. Y esto, pues yo he escuchado tu testimonio anteriormente y no lo has tocado, pero me nace preguntarte, has hablado tan bien de tu madre y de la influencia de tu madre. ¿Y qué pasó con tu padre terrenal? Perfecto, buena pregunta. Cuando mi mamá conoce al Señor Jesucristo, que era casi cuando yo nací, ella conoce al Señor Jesucristo, tiene una experiencia espiritual, conoce a unas monjitas que le ayudaron. Y ella, cuando mi padre salía a trabajar, ella quedaba sola en la casa, entonces tenía oportunidad también de leer lectura espiritual. Y al conocer al Señor Jesucristo, se lo comparte a mi papá. Ella llega y le dice, mira, te quiero hablar de Jesucristo. Ay, no me hables de eso, que estás loca. Y bueno, empezaron las discusiones y eso fue motivo de separación. Y mi madre quedó sola conmigo. Entonces vivimos juntos, mi madre y mis abuelos. Y mi tío, que era un muchacho en ese momento, estaba con nosotros. Entonces eso fue un motivo de separación. Interesante. Sí. Porque muchos, y más en una cultura como la que estamos, que algunos le llaman cultura machista, pero la figura de un padre es importante, en un hogar. Claro. Entonces muchos de nosotros decimos saber de Dios, saber de Jesucristo es para, como lo decía nuestra visión, para viejitos, mujeres y niños. Claro. Eso no es lo mío. Sí. Bueno, mis padres fueron artistas, ¿no? Yo soy hijo de actores. Ya. Por eso después yo fui a estudiar teatro. Sí, tengo una muy buena relación con mi papá, nos hablamos siempre y todo. Pero la figura paterna que yo tuve en mi casa fue la de mi abuelo. La de tu abuelo. La de mi abuelo. Que es una situación muy común en nuestra sociedad, ¿no? Exactamente. Que el abuelo se convierte en la figura Sí, paterna. es importante tener una figura paterna cuando está esas divisiones en el hogar. Sí, muy importante. ¿Te marcó esa separación? Fíjate que ¿O cómo la manejaste? No lo sentí. No, como siempre estuvo, para mí siempre mi abuelo era la figura paterna. Ya. Llegaba mi padre siempre, eso sí, llegaba siempre los fines de semana, para mi cumpleaños no faltó nunca, pero siempre fue para mí un señor que llegaba ahí con una cámara de fotos, me tomaba fotos y me sacaba a pasear, ¿no? Exacto. Sí, hasta los 21 años que yo hablé con él, y porque hubo un tiempo que no nos vimos, porque él viajaba mucho. ¿Te resentiste? ¿Hubo resentimiento en tu corazón jamás. por eso? Mi madre también en eso tuvo mucho cuidado. Él era un hombre que viajaba mucho, como es actor, hasta el día de hoy, dirige, actúa, pero en esa época viajaba mucho, a varios países. Y él me escribía cartas. Y mi madre me dice, bueno, contestale. Y me enseñó a guardar sus cartas. Pero ella nunca me puso un resentimiento. Fíjate que eso impacta, porque en los divorcios, generalmente los padres tienden a cargar de resentimiento a sus hijos, ¿no? Sí. Contra la pareja. Sí. Y los tienden a cargar, y hay muchos hijos de padres divorciados que no le hablan al padre, porque generalmente se quedan con la madre. Sí. No le hablan al padre y desprecian al padre. Sí, yo creo, Francisco, que acá mi mamá tuvo una muy buena orientación espiritual, una muy buena guía indudablemente. Dios, del Espíritu Santo. Porque ella sí estaba resentida con él, por supuesto, pero a mí nunca me dijo, mira, no lo recibas. No, todo lo contrario. Él es tu papá. Escribile, recibilo. Y bueno, y siempre se le abrió las puertas de las casas, él llegaba, mi mamá a veces se quedaba o a veces no se iba, pero me enseñó a tener una buena relación con él, nunca estuve con resentimiento, sí, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vos lo considerás algo que un padre o una madre divorciado, lo peor que puede hacer es hablarle mal a sus hijos. Sí, no, eso no, considero que no se debe hacer, no se debe hacer. Después, el niño ya cuando sea grande, y bueno, ya sea adulto, entienda mejor las cosas, él tomará una decisión y verá cómo ya hablar con su padre, como lo hice yo. Yeah. Yo a los 21 años fui y hablé con él y él me dijo varias cosas, los motivos, por qué se fueron, pero quedamos bien. Hasta el día de hoy nos hablamos
y todo, tenemos una buena relación. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo continúa tu vida después de los 21 años? Bueno, a los 21 años decido ir a estudiar cinematografía a la provincia de Buenos Aires. Me comienzo a estudiar teatro también en la universidad a partir de los 18 años. Sentía siempre mi vocación artística, que ya la traía ya. Mi mamá fue actriz, mi padre sigue siendo actor y todo eso, entonces estaba en la sangre eso, y siempre me gustó todo eso. Entonces decidí estudiar cinematografía. Hice teatro hasta el día de hoy. Bien, bueno, y en el camino, por supuesto, yo siempre buscando, y me acordaba siempre de eso, orar por aquella que va a ser mi esposa. Siempre tuve eso presente. Al meterme en el camino del arte y estar con actrices y bailarinas y todo eso, uno podría decir, cuando estuve en Buenos Aires, estuve en 4 grupos de teatro. Teatro para niños, teatro para adolescentes y un grupo de comedia musical con bailarinas y todo eso. Y uno podría decir, qué buen ambiente ahí, ¿no? Claro. No, ahí tiene tantas mujeres ahí. Que... Pero ¿sabes qué? A veces, claro, uno llega a la desesperación de decir, bueno, pero yo necesito a alguien, sea para salir, tomar algo. Y entonces yo invitaba a mis compañeras. Pero yo tenía siempre puesto en mente a Dios. Yo había comenzado a ir a una iglesia. Apenas llegué a Buenos Aires, lo primero que hice fue buscar una iglesia donde congregarme. Eso también es muy importante, no apartarse. En un principio, antes estaba en la iglesia católica, pero cuando estuve ahí en Buenos Aires escuchaba muchos radios, programas de radios cristianos de enseñanza, y me animé a ir a una iglesia. La primera que fui fue una iglesia bautista. Y empecé a asistir. Y comencé a hacer estudios bíblicos paralelamente. Mientras estudiaba cine, hacía teatro. A la noche, cuando llegaba al hotel donde yo vivía, ponía la radio y me quedaba escuchando estudios bíblicos. Y eso fue también muy importante porque se sembró en mí bastante palabra de Dios. Y eso es lo que me cuidó, lo que me cuidó en el camino. Pero había como un pacto con Dios. Y yo le dije, Dios, quiero una mujer cristiana, una mujer de Dios, una mujer de fe. Una mujer porque yo veía en la iglesia cómo los matrimonios servían a Dios. Y yo dije, yo quiero ser como esos matrimonios. Quiero tener una esposa que me acompañe en el servicio de Dios. Por supuesto, no podía ser quizás una mujer del mundo, una mujer que está acostumbrada a estar en otras actividades. Pero, como te dije, yo buscaba y digo, bueno, pero necesito a alguien para salir aunque sea al cine. Definitivamente. Entonces yo invitaba a mis compañeras, ¿qué tal si vamos y salimos a tomar algo? No, fíjate que no puedo porque tengo ensayo. Está bien. Bueno, volvía yo a mi hotelito. Invitaba, ¿qué tal si salimos al cine acá? Ay, no puedo porque tengo clases ahora de piano. Y todas tenían una buena actividad, Francisco. Claro. Que por un lado era bueno porque eran unas muchachas sanas, siempre tenían actividades. Pero por otro lado me lamentaba y porque decía, estaba solo. Estaba solo. Y me acuerdo que yo me sentaba con mi madre y mis hermanos en mi casa a ver una película que se llama Beethoven 2, ¿te acordás? Ajá, Beethoven sí, 2. sí, claro. Y justo veíamos una película en la que Beethoven 2 es del perro Beethoven, que sale a la calle, va a un parque, y el perro está solo. Y ve por un lado que hay parejas, ve por el otro lado el perro, y hay parejas por allá, parejas por allá, parejas por allá. Yo miraba y el perro solo. Yo miraba y decía, está igual que yo. Y le decía a mi mamá, yo me parezco a ese perro. Y me dice, ay, hijo, me dice, vamos a orar por tu esposa. No puede ser, Señor, por favor, dale una esposa. Y ella oraba y orábamos. Sí, que sea una esposa de una mujer de Dios, una mujer de Dios. Y yo comenzaba, Francisco, a pedir por esa mujer que no conocía. Me acordaba de lo que leí cuando era niño. Ajá. Entonces yo oraba y estaba solo, pero yo dije, no, tiene que ser una mujer de Dios. Una mujer, y decía, Señor, te pido por esa mujer donde quiera que esté, Señor, porque yo conozco su alma, pero no conozco su rostro. Entonces comencé a orar por una mujer que no conocía su rostro, pero conocía su alma, porque yo decía, es una mujer de fe, es una mujer de Dios,
es una mujer que le gusta servir a Dios. Esa es la mujer que quiero, y yo oraba por ella, sin conocerla. Fíjate que tu testimonio es bien diferente al testimonio de muchos otros fraternos que hemos escuchado, donde se vieron envueltos en temas de droga, en temas de alcohol, saliendo con varias mujeres. ¿Qué fue lo que evitó que vos siguieras ese camino? El estar siempre conectado con Dios. Por eso te digo, yo apenas llegué a la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros, lo que somos del interior del país, es la gran ciudad. Claro, bueno, es como Tegucigalpa claro, para los claro. que... Y con todas las atracciones que hay y todas las cosas. Entonces, pero yo por eso lo primero que hice fue congregarme. Y al poco tiempo comencé a servir, a participar en grupos de oración, grupos de jóvenes, etcétera. Y siempre llegaba a mi casa. Mi casa era un hotel. Un hotel. Bueno, era tu casa. Era mi casa. Y iba con mi, y para con aquellos mi Biblia que y hacía mis piensan, estudios. Sí. que dicen, bueno, realmente estar de la mano de Dios es privarse de cosas buenas, como ir a tomar algo con los amigos, como tener varias novias, como disfrutar de la vida. ¿Qué les podrías decir vos? Sí, y dijiste algo muy cierto, estar de la mano de Dios. Y me hiciste acordar algo, Francisco. Sí. Me hiciste acordar algo muy importante. Estábamos orando con mi madre, porque ella se afligía. Mi mamá decía, ya se me quedó soltero el muchacho. 25 años, 26 y está soltero el muchacho, y eso es bastante feo a veces porque por la presión de los demás que te miran, claro. Y dicen, y este que será de otro bando, de otro lado, ¿qué le pasa? No. Pero bueno, yo tuve una serie de compañeros ahí en el teatro que ellos sabían cómo era yo. Ellos tenían sus aventuras por ahí, pero jamás me invitaron a salir porque sabían que yo era una persona que no me dedicaba a eso, sino que yo era alguien, hasta se cuidaban de decir malas palabras, de contar chistes feos, porque sabían que yo era una persona recta, digamos. Ya. Pero en las oraciones un día mi madre se sienta conmigo y me dice, vamos a orar, porque ven esa compañera tuya, quizás la hija de un pastor, me decía, vamos a ver. Me dice, vamos a orar, Señor, concédele a mi hijo una mujer buena, virtuosa de Dios. Y de pronto hace un alto y me dice, ¿sabes qué siento del Señor? Me dice, que si vos estás tomado de la mano del Señor, en la otra mano está la mano de ella. Y en el momento justo, el Señor lo vas a unir. Y cuando yo escuché esa palabra, que si estoy tomado de la mano del Señor y en la otra mano está ella, me quedé tranquilo, Francisco. Claro. Dije, yo estoy de la mano del Señor y seguro que ella está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse. Tanto ella como yo. ¿Cuál es el tiempo justo que Dios iba a unir nuestras manos? Cuando los dos estuviéramos preparados. Claro. Tanto ella como yo prepararme en todo aspecto. Y no es que Dios tarde, como dice mucha gente, no es que Dios tarda. Vamos a acabar de decir algo importante. Dios llega cuando estamos preparados. Claro, exactamente. No antes, porque si no tomamos decisiones difíciles sin estar de la mano de nuestro Señor, y esas decisiones pueden terminar en divorcio, pueden terminar en familias separadas, pueden terminar en hijos que no le hablan a sus padres. Entonces, qué bien lo que acabas de decir, y hay algo que nosotros en la gran mayoría de los casos no tomamos en cuenta. Vos dijiste, me enamoré del alma de ella. Así es. Y no le conocía su cuerpo. Generalmente nosotros nos enamoramos del cuerpo y el alma no le hacemos mucho caso, ¿no? Claro. O sea, y después vienen los problemas, ¿no? Y después vienen los problemas, porque, y como entras en el tema del cuerpo y de la satisfacción de esas relaciones de cuerpo a cuerpo, se descuida lo principal, ¿no? Que es qué principios tiene esa persona, qué valores tiene, en qué cree. Es la persona con la que yo debería de tener hijos. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. Sí, claro. Porque hay muchas que dicen, no, él es borracho. Pero yo estoy segura que cuando se case conmigo va a dejar de beber. Va a cambiarse. O él es violento, pero ya cuando se case conmigo va a dejar de ser violento. No cree en Dios, es ateo, pero ya casado por la iglesia. Es un autoengaño en muchos de los casos. Y a veces no, es un caso muy común, ¿no? O sea, podrá haber 5 o 10%
que cambian. Así Pero por es, eso sí, sí. el mensaje que vos transmitís de conocer el alma antes Así es. del cuerpo es bien importante, ¿no? Sí, y te cuento que paralelamente, bueno, esto lo supe después, Claro. paralelamente, quien ahora es mi esposa, la que en un momento fue la mujer sin rostro, Sí. ella también estaba orando por un esposo. Ella ya había tenido un matrimonio, Ya. sufrió bastante, pero trabajó y luchó con su hijo a solas, qué sé yo, y llegado un momento, cuando ya su hijo fue mayor, ya grande, ya dijo, bueno, y ahora yo quiero un esposo, y empezó también a orar. Paralelamente ella estaba orando por mí y yo estaba orando por ella, sin conocernos. Esa era la comunicación tipo WhatsApp celestial que WhatsApp teníamos. celestial. Sí. Pero mira el Entonces, mensaje que vos das. O sea, que hay esperanzas para los divorciados, que no es que ya Claro. Dios los desprecia a los divorciados porque cometieron ese error y Dios ya los desprecia, así como hay iglesias que a los divorciados ya no nos dejan entrar porque ya cometieron el pecado capital. Entonces, tu esposa se divorció y oró y Dios le respondió, ¿no? Claro. O sea, hay esperanzas para alguien hay divorciado. esperanza porque tenemos un Dios restaurador, que restaura. No importa cómo venimos, a los pies de Jesucristo, porque escuchamos los testimonios, Sí. personas que vienen abatidos de miles de formas, drogas, alcoholismo, divorcios, y Dios los restaura. Es solo creer en Él y tomarse de la mano de Él, tomarse de la mano de Él, y ahí Dios en el momento apropiado ya te da la restauración. Y fíjate que acá hay otro caso muy particular. Yo cuando comienzo a involucrarme en la iglesia, Francisco, 27, 28 años, ya estoy como el líder de jóvenes, participando acá y allá. En un momento dado en la iglesia, a mis 30 años, me dicen, bueno, podés ir, se crea lo que se llama Centro de Preparación Teológica. Y yo dije que bueno, entonces me invitan para ir a prepararme a estudiar teología, y era mixto. A estudiar teología, ahí nos enseñaron a predicar, nos enseñaron todas las cosas que nos pueden, para ser pastores, en fin, un buen seminario de 2 años. Yo estuve un poco más de 1 año ahí, pero era interno, y 3 meses y 3 meses en la iglesia para hacer prácticas, 3 meses internados, y como era mixto, iban a ir mujeres de Dios. En la mayoría éramos solteros y solteras. Entonces dijimos, bueno, yo pensé lo mismo que pensaron los demás muchachos que iban, y las chicas también, aquí vamos a encontrar a nuestra pareja. Exacto. Yo pensé lo mismo, digo, bueno, ahí voy. Ya la hice. Ya está, aquí, ya. ya está. Iban a ir 20 pico de mujeres de Dios, como yo había dicho, mujer de Dios, mujer de fe. Dije, bueno, aquí está. Voy al seminario, primer día de clase, todos con nuestros trajecitos. Primeras palabras del director: bienvenida, primera regla, prohibido ponerse de novio en todo el año de estudio. Y dijo, aquí se viene a estudiar, no a ponerse de novio por ahora, no a ponerse de novio. Así que Darío tiene que dar el ejemplo. Y allá del grupo de chicas, otro más tiene que dar el ejemplo. Y de paso te mencionó todavía, Claro, porque el sí. mensaje era para Entonces vos. yo, bueno, a portarme bien. Entonces, no, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Cuando terminamos y regresamos a nuestras provincias, sabes que en Argentina todavía no estaba internet en esa época, estoy hablando del año 94. No estaba internet todavía, entonces cada quien va a su provincia, va a su iglesia, a comenzar a servir, y las distancias son enormes allá. O sea, Claro. no era como para decir, bueno, terminamos ahora, nos vemos mañana. Y mi mamá me dice, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Ya conseguiste buena chica? No. ¿Y la hija del pastor? No, se casó hace un mes la hija del pastor. Pero bueno, entonces yo dije, ¿qué pasa aquí, Señor? Porque con las mujeres del mundo, no. Pero conocí tantas damas cristianas como yo creía que era, que yo pedí de fe, de Dios, y eran realmente mujeres de Dios. Pero dije, ¿qué pasa aquí, Señor? Entonces medité y dije, no, seguramente tiene alguien muy especial para mí, porque yo pedí mujer de Dios, mujer de fe, y para servir juntos. Entonces seguí esperando, Francisco, en oración,
Y yo me acuerdo que yo viajaba para mi trabajo porque comencé a trabajar en la docencia. Hice teatro, pero paralelamente para vivir, porque el arte no te da para vivir. Entonces tuve que trabajar, fui docente por muchos años en un colegio secundario. Y mientras yo viajaba al trabajo, porque era en el campo, entonces yo iba en el bus y decía, Señor, te pido por aquella mujer que tienes preparada especial para mí, por aquella mujer sin rostro, porque conozco el alma de ella, porque es una mujer de fe, donde quiera que esté, en el lugar que sea, decía, en el país que sea, donde esté que sea, Señor, cuídala, protégela, bendícela a ella y prepárala para mí y prepárame a mí también. Eso iba orando yo mientras viajaba. Ya expandía fronteras. Sí, porque digo, no consigo en Argentina, estará en otro lado, ¿dónde estará? Por supuesto no pensaba jamás en Honduras, Francisco. Claro. Entonces, Dios tiene otros pensamientos. Comienzo a participar en el colegio, llega Internet, una herramienta que para mí consideré que era una herramienta poderosa para la educación. Claro. Y comienzo a trabajar en varios proyectos educativos, que eso es una historia aparte, bien interesante, porque un colegio que estaba en el campo, que nadie lo conocía, de pronto salta a fama internacional a través del proyecto internacional que hicimos. Mi colegio ya es conocido en otros países, Estados Unidos, Rumania, fue tremendo eso, hasta una nota periodística nos sacaron y yo todo entusiasmado con lo que se podía lograr con esta poderosa herramienta, y dije, con Internet seguramente también puedo conectarme con gente cristiana. Y conocí a un pastor, que él tenía lo que se llamaba un foro en ese momento. Me conecté con el pastor y me invitó a participar para que yo haga aportaciones. Yo comencé a mandar ciertas reflexiones espirituales y participaba ahí. Mi mamá me veía, ¿qué estás haciendo? Qué interesante. Y ella también se sentaba conmigo a la par y dice, ay, enséñame cómo es esto. Y ella también empezaba a participar. Mi mamá era médica, doctora en medicina. Falleció hace 4 años, por eso digo era. Y ella se sentaba ahí, también escribía sus reflexiones espirituales, las mandaba, y yo se las mandaba. Qué interesante. En un momento dije, ¿y será que por aquí podré conocer a mi esposa? Quizás, Dios, no sabemos las herramientas que usa, los medios que usa, no sabemos. Por eso hay que dejarlo obrar a Él. Así es. Pero yo no forcé ahí nada, empecé a comunicarme. Y entre todas esas comunicaciones hubo alguien que me escribió, me dijo, buenas tardes, ¿de dónde eres? Soy de Honduras. Ah, ¿qué de Honduras? ¿Dónde queda Honduras? Empecé a buscar. Muy bien. Y fue alguien con quien empezamos a compartir palabra de Dios. Ella me mandaba muchos textos así, y yo también empecé a mandarle mis reflexiones espirituales. Y yo dije, qué bella alma de esta mujer, se parece al alma que yo conozco. Llegado el momento, Francisco, yo dije, tengo que conocerla. Y viajé a Honduras, vine para acá. ¿Y sabes qué traje para acá? Contame. El anillo de compromiso. ¡Wow! Así de entrada. Yo dije, soy hombre de fe, tengo que ir, no me la voy a perder. Entonces se la dejé, me acuerdo, porque yo vine para la fiesta de fin de año, de Navidad. De Navidad. Habíamos hablado que lindo compartir juntos ese momento de Navidad, armar juntos el arbolito, todo eso. Llegamos y le dejé el paquetito ahí con el anillo y yo dije, ¿qué será ese paquetito que está acá? Lo abrió, el anillo. Hombre. Y nos comprometimos aquí, ese 30 de diciembre, en la iglesia aquí, con sus pastores. Claro, los pastores vinieron a la casa a verme, a conocerme. Claro. Eran sus padres espirituales. Sí. Tenían que conocerme, eso también es importante, ¿no? Para darte tu visto, para darle el visto bueno. Visto bueno, yo les conté lo mismo que te estoy contando, más o menos. Me dijeron, bueno, muy bien, aprobado. Y dijeron, miren chicos, esto es una cosa muy seria, dijo el pastor, es un paso muy importante que ustedes van a dar, piénsenlo bien, lo pensamos bien, lo conversamos y nos comprometimos, el año siguiente nos casamos en Argentina. Qué belleza. Entonces, esa es parte de la historia continúa y sigue, pero estamos con poco tiempo y te voy a decir algo, esa historia la podés leer, Francisco. Contame, ¿dónde y si alguien quiere saber más de esta historia, ¿qué pasó cuando llegué? Que me preguntaste una vez, cuando llegaste, ¿qué pasó acá en el aeropuerto? Contame. Eso está escrito en los libros.
Sí, no, mi esposa un día dijo, voy a escribir mi testimonio de vida. Ya. Voy a escribir mi testimonio de vida, dijo ella, porque al ser una mujer de fe, ella dijo, mi fe es más preciosa que el oro. Y por mi fe yo pude sacar adelante a mi hijo, por mi fe yo pude salir adelante en mi trabajo, por mi fe pude encontrar al hombre que yo buscaba. Y como en esa época yo tenía bigotes, y después me los saqué por una obra de teatro, tenía bigotes, ella siempre me decía, mi fe tiene bigotes. Y ese es el capítulo que le puso al libro, que espero que lo hayas leído, Francisco. Todavía no. En Fraternidad no mentimos. En Fraternidad no mentimos y todavía no lo he leído. Está bien. Todavía Entonces no. ella tiene un capítulo que se llama Mi fe tiene bigotes, donde cuenta el testimonio de cuando nos conocimos. Todo. Así que si alguien quiere saber más, es un testimonio de vida de mi esposa que se llama Miriam, de Pinus es mi apellido, y escribió un libro que se llama Mi fe más preciosa que el oro, donde cuenta todo su testimonio y esto que estoy contando ahora. Así que lo invito a leerlo en algún momento. Claro, ¿no? hubieras traído el libro aquí para presentarlo, hombre. ¿Ah? Pueden entrar a Amazon.com, ahí está el libro, Amazon. Mi fe más preciosa que el oro. Muy bien. Así es. Muy bien. Sí, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Mira cómo El tiempo tenemos- vuela y seguramente tenemos unos minutos más porque alguien querrá saber, ¿y qué hacemos en FINEC? ¿Cómo llegamos? Pero antes A de eso, contame, ¿qué tan importante fue para vos conocer a una mujer de fe? Porque me acabas de decir que ya le pusiste rostro Claro. a esa alma. ¿Cómo ha evolucionado? Porque el papel de la mujer es casi, no casi, es fundamental, Es fundamental. en un matrimonio. Es la ayuda idónea, es tu compañera, es la que te va a apoyar. Ahora ella, Miriam, es quien me apoya en todo, en las cosas artísticas y en las cosas espirituales. ¿Y vos cómo Estamos sos juntos. con ella? ¿La apoyás también? ¿Cómo sos? También, en todo lo que pueda apoyarla, en lo que a ella le gusta mucho escribir libros, ya va por su segundo, por su tercer libro, y ahí estamos, bueno, corrigiéndole, ayudándole, pero no solamente en eso, Francisco. Los dos somos colaboradores en la casa. La cocina no es el único lugar para ella y el hombre sentado viendo televisión así. No, perdónenme señores, pero el hombre también es de la cocina, porque el lugar es de los dos, la casa es de los dos. A mí alguien me decía, qué bueno, le escuchaba yo que las amigas le decían a ella, qué bueno que su esposa la ayuda en la cocina. Y yo decía, no la estoy ayudando, estoy haciendo mi tarea, que es la tarea de los dos. Mientras ella está haciendo su ensalada, yo estoy haciendo las carnes, es un trabajo en equipo. Siempre trabajamos en equipo, en todas las cosas, en todos los órdenes de la vida, de la casa, en lo espiritual también. Eso es muy importante. Ser equipo es muy Ser equipo. importante en pareja. Y contanos, nos quedan pocos minutos, ¿cómo llegaste a FINEC? ¿Cómo llegaste a la fraternidad? Sí, yo no conocía, ninguno de los dos conocíamos lo que era FINEC, habíamos escuchado algo de hombres de negocios de cristianos, una cosa así, o que será empresarios cristianos que se reúnen para hablar de negocios. Y dije, yo, qué interesante, cuando sea empresario voy a ir, dije. Así es. Pero una vez salió en la televisión que estaban transmitiendo sobre la convención mundial que se hizo en San Pedro Sula. Pero Sula, sí. Y lo empezamos a ver, dijimos, qué interesante que es esto, a ver de qué se trata. Y vimos ahí hombres de Dios que alababan y daban testimonios de vida y los dos dijimos, qué interesante que es esto, nos llamó la atención. Luego en la televisión empezaron a pasar testimonios y dijimos, testimonios de vida significa que en este lugar transforma a la gente, Dios transforma a la gente, qué interesante. Y comencé a buscar a dónde había un capítulo que me quedara cerca de mi trabajo. Yo no sabía que se llamaban capítulos, después enteré, me leí todos los libros para entender bien, pero fui por curiosidad, Francisco, nadie me invitó. Nos Qué invitamos interesante, solos. porque la gran mayoría llega invitado. Llega invitado, claro, a mí me preguntaron, ¿quién lo invitó a usted? No, yo solo. Lo invitó el Espíritu Santo, me dijo el presidente del capítulo. Muy bien, Sí, muy bien. le conté, bueno, estábamos con mi esposa, vimos, dijimos, qué interesante, y busqué, lo que te estoy contando ahora, busqué por la web información, llamé a la oficina, dije, ¿dónde se reúnen tal día y que quede en tal lugar? Y me dijeron, hay un capítulo, hay en un café por ahí cerca, y ahí comencé a asistir. Ya. Y bueno, hasta que... ¿Y de qué manera impacta tu vida la fraternidad? Mira, yo cuando vi las primeras reuniones de la fraternidad, los testimonios de vida, que dije, qué bueno que está esto y hay que grabarlo.
Y empecé, pedí permiso para llevar una camarita y grabar los testimonios. Y yo dije algo cuando veía por televisión y comencé a asistir a los capítulos, dije, este es un buen lugar para servir. Porque ese fue mi propósito toda mi vida, desde niño. Servir a Dios y buscar una compañera que me sirvamos juntos. Y dijimos, este es un buen lugar para servir. Mi esposa también dijo, qué bueno que está aquí para servir. Y ella también comenzó a asistir junto conmigo al capítulo de hombres, pero me acompañaba para conocer. Y los dos dijimos, qué bueno, cuántas vidas cambiadas. Aquí hay mucho por hacer, mucho por hacer. Entonces dijimos, FINEC es un lugar para servir. Y la invitación también, puedo hacer la invitación. Por favor. A todos los hombres o damas que están viendo en estos momentos. Porque alguien dirá, bueno, pero yo no estoy con los problemas quizás que están pasando muchos, pero yo soy una persona que estoy en Dios, y quiero servir a Dios. ¿Y a dónde? Aquí es un buen lugar. FINEC es un buen lugar para servir. Busque un capítulo donde están las reuniones, llame, busque por internet, por Facebook, ¿no? Así es. FINEC Honduras, pide información y lléguese a servir. Es un buen terreno para servir, no solamente para recibir de Dios y ser restauradas sus vidas, sino para servir a Dios. Así es. Muy lindo. Lo que acabas de decir es muy lindo, porque la gran mayoría llegamos por ver qué hay para mí. Pero sí, existe la otra cara de la moneda, ¿no? Que también es servir. Servir. Sí. Poder contribuir con otros. Y en el servicio está la bendición, ¿no? Así es, en el servicio está la bendición. Servir a Dios, servir al prójimo, servir a Dios. Y entonces, una vez alguien que yo aprecio mucho y que es un gran fraterno me dijo, también trabajar como que si tu jefe fuera Dios. Para él trabajamos, para él servimos. Y te podés imaginar el compromiso que adquirís en tu compañía, en el lugar donde vos brindes tus servicios profesionales, que tu jefe sea Dios. Imagínate la calidad del trabajo que tenés que hacer. Así es. La excelencia que tenés que buscar. Exactamente, sí. Si tu jefe es Dios. Sí. Esa es otra cosa. Es otra cosa, sí, es otro nivel. Ese es otro nivel. Sí, así es. Oíme, el tiempo vuela acá y tenemos pocos minutos. Darío, ¿podemos hacer la oración del llamado? Sí, cómo no. Cuando yo asistí una vez a una iglesia, me pidieron que pasara al frente, y pasé varias veces al frente a hacer esta oración, que yo invito a usted, que nos está viendo, también pueda hacer conmigo esta oración. Es una oración de entrega al Señor y de aceptar al Señor Jesucristo. Y vamos a decir así: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Pido perdón. Pido perdón. Y te acepto, en mi vida, como mi Señor, mi Salvador, para que hagas de mí, un hombre nuevo, un hombre mejor, a la imagen que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Darío, muchas gracias por ese testimonio. Gracias, Francisco. Es un placer. Es un testimonio impresionante, un testimonio diferente a lo que tenemos nosotros. Pero no por eso esa diferencia la dio el haber conocido de Dios desde pequeño. Así que aquellos padres que nos están viendo, háblenles a sus hijos de Dios como le habló la madre a Darío. Es un testimonio donde, gracias a estar de la mano de nuestro Señor Jesús, se evitó drogas, alcohol, divorcios. Y también es un testimonio de restauración. A nosotros nos enseñan un Dios al que hay que temerle. Y Darío nos presenta un Dios de restauración, un Dios que restauró a su esposa, que venía de un divorcio difícil, que venía de criar sola a su hijo, y Dios restauró, y Dios vino y lo unió a una persona que estaba divorciada junto con un hombre que no se había casado. Y ahí estuvo su bendición. Entonces, les animamos nosotros a que busquen de Dios, independientemente de cuál sea su circunstancia. Dios no busca culpables, no es un Dios que va a castigar nuestros pecados, es un Dios que nos va a restaurar y que nos va a llevar a un mejor nivel de vida.
Y con este mensaje les deseamos una feliz, exitosa y bendecida semana y les invitamos a que nos acompañen en un capítulo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Muchas gracias. Hasta luego.